Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que estén bien despiertitos y alertas, bendecidos. Les había dicho que hoy era la última clase, ¿cierto? Pero no porque varios hermanos vinieron a hacerme algunas dudas, preguntas, y pude notar y sentir que realmente necesitamos una clase como la de hoy, que va a ser para reforzar ciertos conceptos y hacer un repaso, poder ver en general a grandes rasgos todo lo que hemos visto hasta ahora para que nos quede más claro. ¿Estamos bien? Y poder reforzar y repasar, y de esta manera vamos a aprovechar mucho mejor. No quiero que quede. Yo sé que de todas maneras dudas, yo todavía las sigo teniendo y las vamos a tener, y realmente hay cosas que, y esto no quiero que lo tomen como un escapismo, ¿no? de mi parte, sino que es la verdad. Las cuestiones de los últimos tiempos y el Apocalipsis son cosas muy difíciles. ¿Y se acuerdan que les hablé del horizonte profético? ¿Cuántos recuerdan allá al principio les hablé del horizonte profético? El otro día estábamos en Galveston y mirábamos así, estábamos en la playa y mirábamos el horizonte en el mar. ¿Qué veíamos en el horizonte? Barcos, pequeñitos barcos, muy a lo lejos en el horizonte. Entonces eso me hizo recordar lo que hablé con ustedes, mis hermanos. Veía el barco y decía, bueno, se ve pequeño, pero indudablemente debe ser grande. Si no, ni lo vería desde aquí, ¿verdad? Primer lugar. Segundo lugar, ¿será un barco o habrá dos? Y de lejos se ve como uno. Entonces, eso es el horizonte profético. Las cosas de los últimos tiempos, la profecía, es así. Entonces, si el Señor no dijo todo tan detalladamente y cronológicamente, queda allí, ¿no? Como algo en el horizonte que solamente podemos percibir o debemos analizarlo, y hay otra palabra que no me sale, espiritualmente debemos discernirlo espiritualmente. Y entonces cuando entramos en ese campo, algunos disciernen de una manera y otros de otro, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? Pero veamos las cosas que realmente son ciertas y seguras, 100%, en eso nos quedamos. Todo lo demás, yo por lo menos no puedo dogmatizar. Si no puedo decir esto es así y punto. Como si fuera el plan de salvación, donde sí podemos y debemos, ¿no? Eso es algo blanco y negro y no hay vuelta de hoja. Entonces, vamos a ver, como les dije el primer día, lo que hay detrás de cada acontecimiento, la enseñanza principal. Y eso en lo que debemos quedarnos. Lo demás no se nos es dado andar buscando del cómo, el dónde, en qué lugar, a qué hora, porque si no está escrito, y dijo alguien, lo que la palabra de Dios no lo dice, no lo enseña, el predicador lo calla, no lo inventa. Entonces, bueno, eso es lo que quería decirles. ¿Cómo comienza todo? Entonces, vamos a trabajar mirando lo que dice el PowerPoint. Todo comienza, y el primer hecho seguro y cierto es, ¿cuál? El que tienen ustedes en la pantalla, mis hermanos. Vamos a hacer un repaso. El primer acontecimiento que nos marca ya el último tiempo es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, puede suceder dentro de un rato, sin una señal previa, puede suceder dentro de 10 o 20 años, pero sucede. El arrebato de la iglesia, el Señor no pisa la tierra. Recibiremos al Señor en el aire, dice en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. El Señor regresa ¿por quién? Por su iglesia. Nosotros. Y va a haber en esos dos acontecimientos. Primero, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, ese es el arrebatamiento. Seguido a eso, el tribunal de Cristo. Y en esto quería detenerme un poquitito porque porque el Apocalipsis no lo trata, en sí el libro de Apocalipsis no lo trata. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es, obviamente para la iglesia, es para los cristianos, pero no es para juicio, no, porque ya estamos en el cielo, no tiene sentido. O sea,
no para que luego te echen, ¿no? Después de ese juicio del cielo, una vez que estás ahí. Vamos a leer, bueno, fíjese que ahí dice, en el cielo luego del arrebatamiento, es para recompensar y premiar, y es parte de la preparación de la novia de Cristo, que somos nosotros, ¿no? Y ahora luego vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a leer 2 Corintios 5, 10. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Se alcanza a leerlo bien? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es claro, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos, nos presentemos ante el trono del Señor, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, eso es algo muy personal, según lo que haya hecho. Usted va a recibir su premio, yo voy a recibir el mío. Leamos Romanos 14, 10. Sí. A ver, alguien que lea esto. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Otra vez. Perdón. Siéntese, gracias. Quiero decir que otra vez Pablo dice, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nadie se va a escapar. ¿Cómo entendemos esto entonces, mis hermanos? No somos salvos por obras, somos salvos por la fe y tenemos por gracia, por medio de la fe, y tenemos la justicia de Cristo. No va a ser por eso que vamos a ir al tribunal, sino por nuestras obras. No, somos salvos por fe, pero para buenas obras. Es decir, nada que acá, bueno, yo ya me convertí, ya el Señor borró mis pecados y soy salvo por la gracia, no por la obra, entonces me voy a portar mal, voy a hacer lo que quiero, igual ya me salvó Cristo. Bueno, eso sería una señal de que tal vez realmente no hubo verdadero arrepentimiento, ¿no? No hay conversión, pero eso dejémoslo aparte. Además de eso, está bien, dice, hay otro texto que dice en Romanos 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dice que muchos van a ser salvos como por fuego. Muchos van a ser salvos, aunque así como por fuego. Es decir, vamos a ser salvos porque nos hemos reconocido a Cristo. Amén. Estamos bien hasta ahí. Pero seguimos haciendo cosas que no están bien, ¿no? Y que estamos así como que con un piecito afuera y uno adentro. La gracia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, que Él conoce nuestros corazones. Más sin embargo, las obras sí importan. Sí importa, y todo lo que tú hagas tiene recompensa. Acá en la tierra tiene recompensa también, porque el Señor recompensa tarde o temprano. En primer lugar, la mayor recompensa es la paz que Él pone en nuestro corazón cuando hacemos lo bueno, el gozo inefable de hacer lo bueno, de servir a los demás. ¿Cuántos han experimentado ese gozo, esa paz con Dios, ese gozo que trae cada vez que tú sirves al hermano o al que está allá afuera, le hablas de Cristo? Cuando te sacrifica tu tiempo por otros, le das a otro, traes a tu casa a aquel que no tiene, tal vez, o das del pan al hambriento, o no sientes ningún tipo de satisfacción. Sí, ¿verdad? Hágame aunque sea así, mis hermanos. Quiero saber que de verdad están captando lo que les digo, ¿no? Alguna señal de humo. Bueno, además de esa recompensa que tenemos aquí en la tierra, la vamos a tener allí en el cielo. Dice, en otros textos habla de esas coronas que se nos van a dar, de esos premios. De verdad que, sinceramente, yo por lo menos en mi sentir, no quisiera ningún premio, solo la presencia de Dios me basta. Sin embargo, el Señor, más de la presencia, nos va a dar premios, nos va a dar dones, nos va a dar, y bueno, y de eso se trata. El tribunal de Cristo, más todo lo contrario, el que realmente tal vez haya aparentemente hecho buenas cosas, pero ¿qué tal de las intenciones? Solo Dios sabe con qué intención hicimos una buena obra, ¿verdad? Bueno, todo eso se va a hacer arreglado, y yo creo que eso es parte del embellecimiento de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo, ¿verdad? Del embellecimiento de los vestidos,
de la novia, de los adornos de la novia que es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda o reforzar? La cita que dijo en Corintios 3:15. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La cita que Amén. estaba diciendo. Y la otra de Efesios es la que está en 2:8, desde el 8 al 10, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Estamos bien, mis hermanos? Gracias, Chely. Eso nos aclara. Vamos a movernos entonces. Ok, mientras en el cielo están sucediendo esas cosas tan hermosas y maravillosas y sorpresotas que nos vamos a dar, abajo en la tierra, ¿o no? Abajo en la tierra, la gran tribulación, ¿no? Y es una cuestión de risa. Acá nos ponemos serios. La gran tribulación, 7 años. Eso es, lo veo tan claro como el agua clara. Muchas veces se menciona esto y las 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Qué pasará? La gran tribulación básicamente es Apocalipsis, del 5 al 18 por lo menos, 19. ¿Estamos bien? Básicamente todo el libro de Apocalipsis trata de esto. Tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Este es un tiempo muy especial para Israel. Así es, la iglesia está arriba. Amén. La gran tribulación, la tribulación diríamos los primeros 3 años y medio, la gran tribulación en sí, que es básicamente lo que se mira en el Apocalipsis, son esos últimos 3 años y medio de terror, ¿no? En el primer tiempo aparecerá el anticristo, y hay un autor que muy bueno lo describe y hace que tiene un poco más de sentido. Imagínense que son millones no sé cuánta gente realmente forma la iglesia de Cristo. No, la que Él se va a llevar, no sabemos, no pagamos ya nosotros. Los católicos no se va ninguno. Los metodistas, quién sabe. Y los aquí, presbiterianos, no sabemos quién es la iglesia de Cristo realmente. Tal vez muchos de los que están aquí vienen a la iglesia, pero no son de Cristo realmente. Son simpatizantes, les gusta, tienen un convencimiento mental, pero no hay una entrega, no hubo un arrepentimiento verdadero y son los que se van a quedar. Entonces, la iglesia de Cristo, son muchos de todas maneras, yo creo, se van a ir, van a desaparecer, o sea, como quiera va a haber una conmoción, va a haber un desorden, va a haber algo que pasa aquí, y eso va a dar lugar a la aparición del anticristo, porque todos van a buscar a alguien que realmente los una y ponga en orden todo el caos, ¿sí? O sea, eso me hace bastante sentido, que aparezca el anticristo en escena como el Salvador, ¿no? Como el gran Mesías del mundo, va a lograr la paz con Israel, el que va a lograr la paz con Israel. Entonces, Israel, de Medio Oriente a Israel, ahora se va a construir el templo, es lo que entendemos en ese tiempo, y todo va a estar formidable, hasta que, ¿qué va a hacer el anticristo? ¿Se acuerdan? Con esa paz, ¿qué va a hacer? Va a romper ese contrato, ese tratado de paz con Israel. Y a partir de ahí, digamos, va a sacar los colmillos, va a ver quién es, va a mostrar realmente quién es, y no era oveja, sino que era lobo. Y entonces el anticristo, luego el falso profeta, junto con el dragón que es Satanás, por supuesto, a la cabeza, van a perseguir grandemente a Israel, que todo Israel será salvo. Está profetizado eso y esto va a suceder en este tiempo. Si va a comenzar antes, no lo sé, pero que va a suceder en el tiempo de la tribulación. De ellos el Señor toma esas primicias que son los 144,000 sellados. Son otra cosa que el Señor guarda de una manera especial. Todo esto en la gran tribulación. Entonces, muchos también gentiles, yo creo, se van a convertir a Cristo. Vamos a suponer esta imagen. Vamos a suponer que el Señor viene ahora mismo, nos lleva a todos, ¿verdad? Ay, Dios no lo quiera, pero de repente hay uno que se queda en la silla y no se va con el Señor. Y es posible, es muy posible, porque ¿cuántos por ahí vienen a la iglesia y realmente no son de Cristo? Hasta se creen que son, pero realmente no lo son, o porque vienen y
porque los traen, o tantos esposos, generalmente suele pasar, ¿no? O esposas, vamos a decir, o hijos que vienen a la fuerza y ahí están, pero bueno, por lo menos vengamos porque tal vez nos trae suerte, o quién sabe qué. Bueno, yo creo que esos van a ser los más fáciles que se entreguen a Cristo durante. Ellos no se van a ir con Cristo, pero en esos años de tribulación, porque tienen el conocimiento. Y ahora cuando vean que esto fue realidad, que la iglesia se fue, se va a dar cuenta que wow, que era cierto. Y entonces eso puede ser de esos tantos gentiles que sí sean de Cristo en el tiempo de la tribulación. ¿Me sigues? ¿Estamos bien? Pero claro, van a tener que pagar con su vida. Y nadie quiere llegar a eso, ¿no? Como diciendo, bueno, igual va a haber otra oportunidad. Yo no quisiera pasar ese tiempo, no sé usted. ¿Tienen una pregunta mientras tanto? Pastora, mi pregunta es, durante el tiempo de la tribulación, ¿va a estar el Espíritu de Cristo aquí o no? ¿En la tierra o no? No lo dice específicamente la Escritura, pero el Espíritu de Cristo va a estar. Si bien la iglesia no esté, muchos dicen, bueno, muchas veces he escuchado esto, que si la iglesia no está, el Espíritu Santo que está en la iglesia, no está. Pero yo digo, no va a estar de la misma manera, porque la iglesia no está. Si no, el pueblo de Israel no se convertiría. Nadie puede venir a Cristo si el Espíritu Santo no está trabajando. Entonces, imagínate cómo estaba el Espíritu Santo antes del Pentecostés. No había descendido, no había descendido sobre la iglesia, pero estaba trabajando, él siempre estuvo. Iba y venía. En ese momento el Espíritu Santo no estaba, pero iba y venía, obraba en la gente, ¿no? Amén. Y yo creo que en el tiempo posterior va a ser así, en la tribulación. Seguimos con la gran tribulación, creo que más tenemos que decir. No solamente, bueno, creo que esto es todo. Vamos a seguir adelante. Seguimos la otra slide, por favor. Esto queda claro entonces. Mientras tanto, la iglesia está en el cielo, la gran tribulación en la tierra. Usted va a escuchar otros predicadores, otros maestros, otras iglesias que enseñan que no, que la iglesia va a estar en la tribulación. Bueno, está bien. Cada uno discierna. Es lo que yo puedo discernir al estudiar toda la Escritura. Toda la Escritura. ¿Ok? Seguimos adelante. Y luego de esto, Apocalipsis 19, la segunda venida de Cristo. Él posa sus pies, ¿dónde dijimos? En el Monte de los Olivos en Jerusalén, del mismo lugar donde Él ascendió a los cielos. Y esto lo menciona específicamente Zacarías capítulo 14. Entonces, en el momento, bueno, durante la tribulación vimos todas las copas de la ira de Dios, toda el castigo divino sobre los incrédulos. Y luego, entonces, en la segunda venida de Cristo se produce durante la batalla del Armagedón, que es lo último, ¿no? Lo último que tenemos en la tribulación. El Señor regresa para vencer. Ya regresa no como en Belén de Judá, sino ahora sí todo el mundo y todo ojo le verá, dice la palabra. Y va a venir como vencedor, regresa para vencer. Cristo viene con poder y gran gloria y pisará la tierra. Va a vencer al falso profeta y a la bestia y los lanzará al lago de fuego de azufre. Ya no sabemos más nada de ellos nunca más. Pero el que va a ser atado es Satanás. Por un tiempo. ¿Por cuánto? Por un tiempo, dice la palabra 1000 años. Y él viene, dice, los ejércitos celestiales le seguían. Estuve leyéndolo en el griego, no porque yo sepa griego, no se van a creer. Aunque lo estudié en el seminario, no me recuerdo nada. Pero tenemos y se los recomiendo, que usted puede comprar el Nuevo Testamento interlineal, en español o en inglés. Yo lo tengo en español, por supuesto, y entonces puedo leer, ahí está la línea en griego y abajo traducido literalmente del griego, aunque usted ve no tiene mucho sentido la redacción, pero ahí donde ve exactamente cómo lo escribió el autor. Y los ejércitos celestiales le seguíanle, dice, habiendo sido vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Y a mí me hizo más sentido cuando leí habiendo sido vestidos
de lino fino, lino resplandeciente. Entonces, esto puede ser los ángeles, dijimos, porque en la traducción dice santos, pero cuando leo esta traducción me hace más sentido que puede ser la iglesia, porque quien fue vestida de lino fino, limpio y resplandeciente es la iglesia de Cristo, los santos de Cristo. Entonces solamente se queda ahí, pero seguimos estudiándolo, mi hermano. Yo sé que ustedes y eso me pasa a mí, me gusta sentarme en una clase y que el maestro me diga, bueno, esto va a ser así, esto es así, así y así. Esto es muy cómodo. Usted tiene que seguir estudiando la Biblia y ver a qué conclusión estamos llegando. Entonces queda allí, y sí es muy posible entonces que lo que me enseñaron desde chica era verdad, que la iglesia viene con Cristo, es muy posible, pero yo no hago dogma de esto, ¿no? De la segunda venida de Cristo. Y si la iglesia es la que va a juzgar el mundo, como se menciona en el texto, 1 Corintios 6, en Lucas 22, entre otros, dice, ok, lo que sí sabemos seguro, porque lo dicen en Apocalipsis 19, que el que va a juzgar el mundo van a ser esos mártires de la tribulación que van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Amén. Esto es otro de los acontecimientos. Ahí dice, segunda venida de Cristo, resurrección de los santos de tribulación. ¿Quiénes son? Los mártires. En general van a ser los judíos, el pueblo judío, y otros gentiles que se hayan entregado a Cristo y que fueron muertos, que dieron su vida por Cristo, van a resucitar. ¿Para qué? En el milenio es juzgar. No se menciona la iglesia. Entonces esa es la dudita que a mí me queda. Satanás será atado y a partir de ahí el tiempo de milenio. Algunos dicen que son 1000 años exactamente, otros piensan que no, porque la palabra 1000 años se ha mencionado en otras situaciones de la Biblia para referirse a un periodo largo de tiempo, pero el punto principal, ¿cuál es? Que el Señor va a reinar y va a juzgar el mundo. Amén. Seguimos, a ver, cambiarle por favor. Y vamos al reino milenial. Hasta ahora, ¿una pregunta sobre eso, mis hermanos? Porque quiero hablar de un punto que me quedó también, aunque esto nadie me lo preguntó, pero a mí me quedó como que tal vez no creo que mis hermanos interpreten mal en cuanto al milenio. Ninguna pregunta hasta ahora. ¿Seguimos? Bien. En Apocalipsis 20, del 1 al 4, habla del milenio y dice que es el periodo en el cual Satanás será atado y Cristo estará reinando sobre la tierra, literalmente junto con su pueblo. La iglesia puede ser la iglesia glorificada. Los santos de la tribulación, eso es seguro. Ahora, ¿qué diferencia hay con el reinado actual de Cristo? ¿Acaso Cristo no está reinando ahora? ¿No acaso Cristo no reina a través de la iglesia? ¿Sí o no? Dígame, hágame así o no. O tal vez. Sí, reina. Sabemos que en la actualidad, desde que Él vino la primera vez, su reino llegó. Dice Mateo, en Mateo 12, 28 y en Mateo 3, 2 dice, arrepentíos, dice Mateo 3, 2, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 12 dice, si yo echo, le dijo Jesús a sus discípulos, si yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios llegó y está con nosotros y funciona a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús venció en la cruz y resucitó. Está a la diestra del Padre, gobierna sobre el mundo. En realidad el gobierno, Dios nunca perdió el control. Dios gobernó siempre desde que creó el universo. No es que, porque entonces en ese aspecto siempre Dios gobernó. Pero cuando Cristo vino, es Dios venido en carne a la tierra. Él pisó la tierra ya, ¿no es cierto? Amén. Y Él gobierna y Él reina a través de su iglesia. Satanás está debajo de los pies de la iglesia. ¿Amén? ¿Sí o no? Ah, muy bien. Pero, sin embargo, Romanos 16, 20 dice, Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Habla en futuro, aplastará. Entonces, ¿está aplastado o no está? ¿Está bajo nuestro pie o no está? ¿Cómo resolvemos esa situación?
Esta es una de las tantas aparentes contradicciones de la Biblia, pero que no lo son. Y al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Es decir, está atado bajo nuestros pies nuestras vidas personales. Amén. O sea, si yo me pongo pilas, ¿verdad? Eso sí, y si yo vivo en una vida sometida a Dios, si no vivo en pecado, Satanás está debajo de mis pies. Si Satanás me ataca, va a ser lo último que haga en mi vida. Así, amén. Pero a nivel mundial, a nivel del mundo, Él está bien sueltito. Dios, aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Entonces, la victoria de Cristo va a ser completa en aquel tiempo. Y aún con nosotros, si ven Satanás está bajo mis pies, yo también tengo que luchar contra él. El Señor ya lo venció a nivel, legalmente está vencido, legalmente, pero se va a concretar. Eso tiene que ver también con nuestra salvación. Hay etapas, yo me meto aquí en teología de la salvación, pero hay etapas de la salvación. Se habla de la salvación en pasado, en presente y en futuro. En el pasado, porque ya el Señor nos compró en la cruz, ya está hecha. La salvación presente es nuestra vida cristiana, que tenemos que cuidar. Dice el Señor, cuida tu salvación, temor y temblor. Pero va a estar concretada en la segunda venida de Cristo o en el arrebato para nosotros. Es decir, ahí ya se dio. Amén. Cuando ya sean las bodas. Eso es. Sí, esto para ilustrarlo un poquito, me hace acordar cuando yo era niño que veía en algunas casas un alambre grueso de una punta a la otra y el perro atado y tenía acceso para un lado de la línea y para el otro lado de la línea. En ese sector ni se metiera porque lo iba a pellizcar seguro. Entonces estamos en una época en la que Satanás está debajo de nuestros pies, pero cuidado, no nos metamos en su reino, en sus cosas, porque ahí vamos a perder. Amén, clarito. Amén. Entonces esa es la diferencia con el reinado milenial. La otra diferencia es que es Jesús físicamente. Ahora está reinando el Espíritu Santo, diríamos. Está reinando en el mundo a través de la iglesia. La iglesia está presente en el mundo, entonces Cristo está reinando. A través de la iglesia. La iglesia hace milagros, la iglesia predica, la iglesia como que Cristo está caminando en la tierra. Amén. Pero es en un nivel espiritual. Pero cuando sea el milenio va a ser a un nivel físico y a nivel de las naciones. Cristo reinando y juzgando al mundo. Amén. Ya es ese tiempo final. Muy bien, seguimos adelante entonces. Ahora sí le mueves al final del milenio. Vimos que al principio era la primera resurrección. Al final del milenio Satanás será desatado por un breve tiempo, dice. Y luego, pero eso no le durará absolutamente nada. Y ahí es donde volvemos. Cuando dice Pablo, Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. En breve estaba leyendo que no significa solamente que falta poco, sino que eso no va a ser una lucha para Dios. Hace boom, es como que quien hace así para rebelarse y lo bajan enseguida, así va a ser esa lucha entre Satanás y Dios. Amén, eso significa en breve. Entonces, Satanás será desatado, va a haber una última rebelión, él va a engañar a las naciones, pero inmediatamente va a ser aplastado y echado para siempre al lago de fuego. Pero ahora el Señor tiene que tratar con las siguientes personas, las personas, los incrédulos, que han muerto a través de los siglos. Esa va a ser la segunda resurrección, la de los incrédulos. Y luego de esto, el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Quiero dejar una cosa más clara. Yo les mandé un audio porque había una pregunta que me hizo mi hermano Juan Carlos y luego algunos otros vinieron con alguna duda sobre eso. Y esto es un punto muy importante. Cuando estamos en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y dice, ellos serán juzgados según sus obras. Estuve viendo un detalle muy importante que no lo dije y creo que también es importante en ese según sus obras. Esto parece indicar que habrá una especie de categorías de castigo. ¿Recuerdan el tribunal de Cristo que hablamos hace un ratito? Eso es para nosotros, ¿verdad? Se nos van a dar premios de acuerdo a las obras. ¿Está bien? Recompensas. Lo mismo va a suceder con los incrédulos, pero al revés, ¿no? Y esto es justo. Y eso manifiesta aún más la justicia de Dios. Porque pensamos, pero esa persona no fue tan mala, hizo cosas buenas, pero no tenía a Cristo. O sea, no es salva, no va a ser salva. Pero ese castigo, lo que yo puedo discernir aquí,
no es tan grande como aquel asesino violador de niños, por ejemplo. Y decimos, no puede ser igual el castigo. Es lo que estoy interpretando, es más fácil decir. Pero sin embargo, cuando lo miramos un poquito así de lejos, decimos, pero de todas maneras no van a estar en la presencia de Dios. Eso ya es demasiado castigo. No necesitamos otra cosa, ¿verdad? De todas maneras no van a estar para siempre y por la eternidad en la presencia de Dios. Van a estar lejos, y eso ya es un infierno. Pero aún así va a haber castigo. Sin embargo, quiero que quede claro. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están echados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay una sola persona que no haya pecado. Dice, no hay ni uno solo, no hay justo ni uno, recalca la Biblia. Es decir, que aun aquellos que nos parecen buenos, si no están justificados por la sangre de Cristo, van a la perdición eterna. Entonces, eso es algo que debe quedar claro. Serán juzgados según sus obras porque no fueron juzgados por la fe. Ya que no recibieron al Señor por la fe, deben ser juzgados. Nosotros también ya sí fuimos juzgados por las obras. ¿Cuándo, mi hermano? Quiero oír esto. Salvación básica, ABC, del Evangelio. Nosotros también fuimos juzgados. Por si alguien le dice, no es justo, que ustedes no van a estar en el juicio final. Ya fuimos juzgados. ¿Cuándo? Exacto, en la cruz de Cristo. Él cargó sobre nosotros el pecado y cuando le recibimos, ya fueron juzgados nuestros pecados en Cristo. Muy breve, Chely. Sí, Susi. Bueno, yo lo entiendo, que así como confiaron en sus obras, en sus propias obras, es justo para ver la justicia de Dios. Entonces, bueno, yo lo que interpreto es que, bueno, entonces, confiaste en tus obras, entonces ahora te voy a juzgar por ellas. Exacto. Pero no porque sabemos que por obras nadie va a ser salvo. Y lo mismo lo dice de la A a la Z en la ley. Si fallas uno, eres culpable de todos los demás. Entonces, al no tener a Dios a ser parte de tu vida, pasa lo que el mismo Señor dice al principio. Él maldice las generaciones y a veces no nos gusta hablar de estas cosas, pero a veces aborrecer a Dios no necesariamente es decirle Dios te aborrezco, es sencillamente no tenerlo. Darle la espalda, hacer nuestra propia vida. Entonces, bueno, y estuvo bueno esa frase, es decir, ya que confiaste en tus obras, ahora te voy a juzgar por tus obras, ¿no? Vamos. Ok. Y terminamos con lo de las bodas del Cordero, que voy a continuar el domingo que viene, porque tiene más relación también con lo que ya terminamos en el capítulo 21 de Apocalipsis. En realidad, lo de las bodas del Cordero está en Apocalipsis 19, inmediatamente antes de la venida de Cristo. Todo el mundo prorrumpe. Si leemos ese texto, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria. Ellos dicen que son los siervos de Dios que se gozan en el cielo, porque ya están anunciando la venida de Cristo, porque ya las bodas del Cordero han llegado, dicen ellos. Entonces, si tú lo interpretas tan literalmente, esto fue antes de que Jesús viniera en su segunda venida y sucede esto en el cielo. Es la iglesia, nada más. ¿Y los demás? Los mártires de la tribulación, los que se convirtieron en la tribulación, ¿no van a participar de las bodas entonces? Eso es lo que a mí no me encaja, de que las bodas hayan sido antes. En realidad no debemos interpretar la boda del Cordero como un día, y te perdiste el día como muchos que llegan tarde, y llegaron tarde. No, esto no va a suceder. Es un banquete espiritual en primer lugar. No pensemos de que literalmente nos vamos a sentar en una mesa, como yo les puse ahí, y va a haber grandes manjares, y a ver qué bebida van a servir, pues serán tacos, serán empanadas, ¿qué será? No, el banquete es realmente simbólico y aparte, mira, durante la pandemia me puse a estudiar cuando estábamos bien encerrados sobre que se habla mucho de comida en la Biblia, mucho, del Génesis al Apocalipsis, comida, es banquete. En serio, dijo, Señor, algo que tiene que ver esto. El Señor le da mucha importancia a la comida y dice, el Señor nos invita a que vengamos, que cuando le abrimos la puerta, dice, cenaremos con Él. ¿Se acuerdan? Cenará conmigo y yo con Él y Él conmigo. Es decir, hay un banquete espiritual que comienza, yo creo, el día que partimos a la presencia de Dios y va a ser por la eternidad.
Y por eso que nos hacemos tanto lío pensando dónde y cuándo será. ¿Será en el cielo, en la tierra? ¿Será antes? ¿Será después? Eso no es importante para el Señor. Está muy relacionado con la segunda venida, obviamente, ¿no? Pero yo creo que va a empezar, y quería darles, se los voy a dar la semana que viene, las etapas de la boda, porque el Señor continuamente hace la comparación con el matrimonio para referirse a la relación entre nosotros, la iglesia y Cristo. ¿Por qué el matrimonio? Porque es la relación más íntima, más íntima. Y dice que somos uno, que dos, ahora cuando nos unimos con el otro somos uno, no dos. Entonces así somos con Cristo, somos uno. Entonces, pero el día de la boda y todo el proceso de la boda, por lo menos para el judío, tiene por lo menos 3 etapas, y algunos dicen 4. Es el contrato, nada más hago la introducción, es el contrato, es que se hace a lo mejor de que eran niños, es luego el compromiso, que es preparación, y luego la boda en sí. Y está la ceremonia de boda y está la cena de bodas. Y esta comparación nos ayuda a entender cómo es el proceso espiritual de lo que es todo lo que es las bodas del Cordero. Dios les bendiga.